Bueno, la idea de hacer este video surgió allá por octubre del año pasado, cuando un grupo de latinos que nos encanta el folclore, bueno, nos reunimos en Santiago del Estero en un festival de folclore muy importante que hay en Termas de Río Hondo, que se llama Pazumaj. Y bueno, hubo tiempo para hacer una conferencia sobre historia de América Latina, porque bueno, justo coincidió con el 12 de octubre. Y bueno, todos coincidíamos en que nuestra, digamos, civilización, que podríamos llamarla hispana o criolla mestiza, porque bueno, generalmente se utilizan diminutivos que poco dicen de la cosa, ¿no? O sea, América Latina es un término que dice muy poco. Tal vez sea mejor, digamos, hablar de América hispana. En mi concepción y de la gente que estaba presente aquel día, coincidíamos con esto de que estamos en presencia de una cultura nueva, que no es el producto de una imposición, sino que se va a ir dando con el devenir histórico a partir de esa llegada de un grupo de españoles a América. Y por lo tanto coincidíamos en que se trataba de una cultura hispano-mestiza criolla. Eh, las personas que generalmente desconocen de historia tienen creencias muy arraigadas y muy difíciles, digamos, de contrarrestar. Porque bueno, cuando se van creando nacionalidades, es lógico que se trate de construir a partir de un patriotismo y de nuevos valores, dejando atrás otras identidades y otros valores, y un conjunto de cosas que los historiadores reconocen como la leyenda negra, que pesa no solamente sobre España, sino por toda la construcción, digamos, que involucraría a lo que hoy es América Latina también. Eh, Repito, esto está muy arraigado. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguna persona qué le dice el 12 de octubre, lo más probable es que diga, bueno, un grupo de carniceros españoles llegaron a América buscando las Indias, encontraron acá a los pueblos originarios y bueno, se divertían en amasijarlos, le cambiaban espejos de colores por oro y punto y aparte. Bueno, obviamente en toda conquista hay violencia, o sea, no es que va a llegar acá un invasor y se van a tirar flores, pero la verdad es muy distinta digamos, a sintetizar todo eso en la guerra. 30, 40 años le llevó a este grupo de españoles, digamos, dominar el continente. Nunca lo hicieron del todo, pero, digamos, los historiadores más sensatos saben que acá, por ejemplo, en América no había lo que hoy podríamos decir una nación. Sí, había muchas naciones enemistadas entre sí, totalmente enemigas entre sí, algunas con un mayor desarrollo que otras, y esto es algo que van a aprovechar los españoles. Por otro lado, estaba muy presente la idea de los sacrificios humanos. Entonces, todas aquellas personas que eran, digamos, sacrificadas, por ahí estaban buscando una mejor condición de vida. Y el español llega acá con toda una matriz cultural que ya venía del Renacimiento europeo y sobre todo era el pueblo más católico de la tierra. Por ejemplo, cuando uno estudia la batalla de Lepanto, ¿qué nos dicen de esa batalla? Y ahí estuvo Cervantes, bueno, Don Quijote de la Mancha y la cosa queda ahí. Pero yo creo que si España no triunfaba en Lepanto, hoy el mundo sería básicamente musulmán. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, no lo podemos descifrar, pero si uno hace un análisis comparativo de lo que son las culturas orientales con lo que es la occidental cristiana, bueno, los valores en cuanto a derechos humanos, el valor de la democracia, la tolerancia,
son cosas que dejan mucho que desear en Oriente, ¿no es cierto? Y que nosotros las tenemos tan arraigadas, aunque hay cierto, digamos, relativismo cultural, por decir esto no me interesa, o está bien si ellos lo hacen de una forma, nosotros de otra. Pero bueno, yo soy gente que está más contento, digamos, con que haya sido la civilización cristiana, digamos, la que se va a terminar imponiendo. Hay un tema muy específico que la historia, por ejemplo, no le atribuye a España, que es lo que justamente hoy podríamos decir derechos humanos. O sea, cuando pasó la etapa de violencia, que en su mayoría eran españoles dirigiendo aborígenes contra otros aborígenes, terminada esa etapa que se ve en México sobre todo, que era donde estaban las más altas culturas, y en lo que sería el Tahuantinsuyo peruano, se encontraron con una realidad parecida. Entonces la unión de españoles con aborígenes era para pelear justamente contra otros aborígenes que tenían el predominio de la situación. Bueno, una vez que termina esta etapa, digamos, España, donde estaban los famosos reyes católicos, van a ordenar que las poblaciones conquistadas sean tratadas como iguales. Obviamente hay una ley lejana, es difícil de que se pueda, digamos, cumplimentar en su totalidad en América, pues hubo resistencias, por ejemplo, a que el aborigen sea considerado un súbdito. Ordenan los reyes de España, por ejemplo, el famoso mestizaje. Entonces obligaban a los generales y a la oficialidad española a tener matrimonios con, en una primera etapa sería la nobleza aborigen, y bueno, también estarían, digamos, otros productos de violaciones y de ciertos desmanes que nadie niega que los españoles cometían contra las personas y los bienes de los aborígenes. Y hay toda una legislación que se conoce como las leyes nuevas y de Burgos, que son antecedentes muy claros de lo que hoy llamamos derechos humanos. Y estamos hablando de principios del siglo XVI, o sea, muy anterior a lo que va a ser después la Revolución Francesa y ese prestigio que tienen por los derechos del hombre, del ciudadano, cuando acá se hacen leyes muy claras, que no son solamente civiles, sino que además son laborales. Por ejemplo, se plantea que el conquistador debe dar una retribución al aborigen por su trabajo, que debe haber una jornada limitada de trabajo de 8 a 10 horas, que se debían conformar pueblos aborígenes, cada uno de ellos con su iglesia, con su escuela, con sus autoridades. Y bueno, y así se va diseñando un orden colonial, obviamente, que el español utiliza las estructuras que ya acá existían, pero le da un nuevo sentido, sobre todo con la evangelización. Cada uno de estos pueblos aborígenes que, repito, surgen con sus autoridades aborígenes, con su tierra comunal, con su iglesia, con su escuela, y hasta las élites llegaron a ser ir a las universidades. Esto viene un poco a desmentir esto de, ¿no es cierto?, de un grupo de carniceros. Estamos hablando de universidades. En 1810, o sea, fecha en que acá en Buenos Aires comienza la Revolución de Mayo, en todo el virreinato, los virreinatos, pues existían varios, de Granada, de Perú, de Río de la Plata, la Capitanía de Chile, en fin, había universidades, se calculan que eran unas 30, y con ciudades terriblemente populosas, o sea, toda la historiografía de la época demuestra que el nivel de vida de las personas que habitaban ciudades como Quito, México, Santiago, Buenos Aires, no sé, Cusco, tenían un mayor nivel de vida que alguien que vivía en París.
o en la propia Madrid. Ahí también hay otra construcción que la historia falsea. Porque, por ejemplo, el descubrimiento y conquista fue realizada por particulares. O sea, la corona española no tenía medios para mandar expediciones acá. Entonces recurría a empresas privadas, capitalistas. Entonces, los tipos buscaban gente en los puertos, hacían propaganda de las riquezas que se podían llevar de acá, que a veces eran ciertas, a veces no. Y generalmente en los contratos que hacían, que se llamaban capitulaciones, se estipulaba que un 20%, un 25% iba a ir a la corona española. El resto de las riquezas quedaban en América. Y bueno, de esas 20-25% que debía ir a la corona, muchas veces se encontraban en la situación de que los piratas que andaban por el Atlántico solían ganarle las batallas las batallas navales a los españoles, y bueno, ese oro muchas veces no llegaba, ese oro y plata muchas veces no llegaba a España. Así que es totalmente falso decir que España todo lo que planteaba era saquear América y a partir de ese saqueo se la llevaron toda a España. No, el 80% de esa riqueza quedó en América y de ahí la opulencia y grandeza de muchas ciudades. Por ejemplo, hay un estudio que plantea que en la Ciudad de México había 4.000 carruajes. Carruajes serían los coches de aquel entonces, 4.000. En Londres no llegaban a 500. En Praga no llegaban a 100. En fin, eso demuestra que era todo un indicador para aquel entonces de lo bien que se vivía en América Latina. Por otro lado, la plata que se acuñaba en Potosí, el famoso real de A8, una moneda fantástica que, como sabemos, España llegó a conquistar Filipinas, ahí en el Asia, una colonia importantísima, que una vez que llegue la independencia de Filipinas, ahí se cometió uno de los genocidios más grandes que ha dado la humanidad, en manos de Norteamérica, hasta lo obligaron a cambiar el idioma. Pero como esa moneda llegaba a Filipinas, en su cercanía con China se utilizaba también con el comercio con los chinos. Y es más, no estoy tan seguro de esto, pero me parece que el sellito del Real de 8 se lo puede encontrar en el dólar actual. O sea que es la moneda predominante, ¿no? Todas esas cosas que vemos los latinos ahora de inflación, hiperinflación, recesión y cuántas cosas hablan los economistas, eh, eh, todo lo que fue esa unión de españoles diseminados en la parte peninsular y en la parte americana prácticamente no existía. España creó, digamos, un régimen muy difícil de concretar, sobre todo a partir de 1580, porque bueno, perdieron la Armada Invencible. Los ingleses tratan de decir que ellos la derrotaron, en realidad se trató de una catástrofe en el mar. Entonces, al perder esa flota, a España se le hacía muy difícil que se cumplimente, digamos, lo que es el monopolio comercial. España había instaurado en América el monopolio comercial, o sea, solamente podíamos comerciar los americanos con España. Si bien esto era ley, no se cumplía en la totalidad, entonces hizo que acá se produjeran dos realidades muy diferentes. Por ejemplo, tenemos las ciudades que están a orillas del mar, como es Buenos Aires o Montevideo o Lima, va a ir surgiendo ahí una burguesía comercial que no respetaba esto del monopolio y se dedicaban al contrabando básicamente con Inglaterra.
Y es sabido que toda mercadería que entra de contrabando no paga impuestos, por lo tanto es más barata y quienes hacen ese tipo de comercio suelen enriquecerse. Por lo tanto, durante la colonia española ya hay una clase que van surgiendo, digamos, en toda América Latina, que son contrabandistas, no es una nobleza, digamos, al estilo europea, pero que para 1810, digamos, va a ser una clase rica y sobre todo va a ver los beneficios de juntarse con Inglaterra, que ya, bueno, era lógico, una potencia en la cual nació el capitalismo. España, por otro lado, está en un proceso, digamos, de plena decadencia, por lo tanto, la independencia era un fenómeno inevitable. Ahora, inevitable se podía haber planteado de otra manera, ¿no? O sea, acá lo que no se logró fue la unidad digamos, una vez que se producen las independencias, lo que se hizo fue una balcanización, o sea, nos separamos en distintos países, y si uno observa lo que pasó en Brasil con su independencia, nada de eso ocurrió. O sea, en este momento Brasil tiene 27 estados perfectamente unidos, y lo mismo se va a dar en Estados Unidos del Norte. Las primeras 13 colonias se mantuvieron unidas, bueno, hoy son más, pero ese proceso no se da en la parte española. O sea, las divisiones de las que fuimos objeto, por estas clases que estoy hablando de comerciantes, y sobre todo una lógica que ha funcionado siempre, ¿no? Es la de dividir para poder reinar, para poder someter de forma mucho más eficiente. No es más... Bueno, aparte de los elementos de los derechos humanos, podemos plantear también la gran labor educativa que surge a partir de la Iglesia. Yo creo que esto es un grave error que va a cometer España ya por 1780, que expulsa a la orden jesuita. Los jesuitas, por ejemplo, cuestionaban el derecho divino de los reyes, mucho antes que Inglaterra y mucho antes que la Revolución Francesa. Pero, por ejemplo, se enseñaba en las universidades del virreinato que si el rey perdía el poder, el pueblo debía reasumir o ser, digamos, partícipe de su destino. Eso era muy claro. Y bueno, los propios jesuitas en las universidades del virreinato tenían esta idea de que hoy llamaríamos soberanía popular, ¿no? O sea, el derecho de los pueblos a decidir sobre sus asuntos. ¿Por qué Paraguay va a lograr una grandeza increíble a partir de la independencia hasta su destrucción por la famosa guerra esta de la Triple Alianza? Bueno, ahí se puede ver la impronta jesuita. Indudablemente, es una zona terriblemente desarrollada, no solamente de los políticos, sino además de los económicos. La yerba mate, por ejemplo, que hoy es tan común, los jesuitas tenían todo, digamos, el saber, de poner la semillita hasta, no sé, algo que estaba tan arraigado en aquel entonces y continúa hasta nuestros días. Se sabe, por ejemplo, que las clases altas en ese entonces tomaban el mate con azúcar y generalmente eran mates de plata, ¿no? Con cierta artesanía ahí. Y el resto, digamos, la gente más común, el resto de las castas que acá andaban, tomaban el mate amargo y en calabazas, en mates de madera. Bueno, hay otro acontecimiento increíble que España va a producir y que tampoco tiene chapa, digamos, en la historia universal, que es el primer viaje de circunnavegación.
O sea, vamos a encontrar un tipo de aventureros que es Magallanes, que llega al estrecho de Magallanes en el sur de Argentina, muere después ahí en el Pacífico, sigue Sebastián Elcano, dan la vuelta, llegan a España. La primera globalización del mundo. Si uno interpreta que esto es digamos, un acontecimiento positivo, porque lo es, cuántas ciencias comienzan a progresar a partir de descubrir la dimensión del planeta, las riquezas del planeta, la cantidad de gente que podría comerciar. Ustedes fíjense que la población de Europa empezó a crecer como loco y a partir del siglo XVI. ¿Por qué empieza a crecer como loco? Porque se llevan las patatas, por ejemplo. La patata, la papa, la quinoa y cosas que no conocían. Y bueno, en eso hay cierta reciprocidad, porque acá en América, por ejemplo, nuestros pueblos originarios no conocen el trigo, no conocen la vaca, y bueno, son cosas que esa globalización, digamos, va haciendo del mundo que esté interconectado. Sin embargo, no, se habla de la globalización esta de ahora, que hasta ahora no le veo cuestiones positivas, como fue aquella. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de que los criollos, o sea que se llamaba así a los hijos de españoles que nacían acá, o los mestizos, no tenían acceso a los cargos políticos. Bueno, esto ya es leyenda negra llevada a su máxima potencia. O sea, podemos observar el proceso de 1810, que Belgrano, Moreno habían estado en el consulado, que Saavedra era, siendo criollo, porque había nacido ahí en Bolivia, era jefe del ejército. Entonces, ¿por qué esta mentira? Puede observarse durante las invasiones inglesas también, para todos aquellos que dicen que España sometía a los pueblos de acá. Los ingleses llegaron acá a Quilmes, se fueron caminando hasta lo que hoy es la Casa Rosada. No encontraron prácticamente resistencia. Y eso habla de que acá no había una fuerza poderosa para mantener la supuesta colonia. ¿Por qué? Entonces, la historia, digamos, desconoce la verdadera dimensión que tiene este país, o sea, España, para la humanidad, no solamente para nosotros. Hay algo, por ejemplo, que usamos todo el día, que es el calendario. ¿Qué día es hoy? Pues hoy soy el Papa Gregorio, ¿no? No, señores, el calendario este es una cosa que sale de la Universidad de Salamanca. La perfección de los métodos de navegación, cómo corren los vientos, por dónde ir. Son cosas que España, y digamos con medios prácticamente nulos, se decide a la conquista. Y acá podemos, desde el mundo, ¿no? Y acá podemos hacer un orden comparativo. O sea, uno ve que los holandeses andan por Sudáfrica, que los ingleses también, y que andan por otras regiones del Asia y conquistan, o el mismo Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis comparativo. ¿Qué mestizos van a encontrar en esas regiones que conquistaron pueblos no españoles? Ninguno. Porque la idea de estas, digamos, de los enemigos de España, no era el privilegio por la vida. No, la vida no. Es el capital, es lo que me interesa, es la mano esclava, tu materia prima, tu territorio, tu riqueza, y a vos te me hijo, te aniquilo. Acá puede verse, por ejemplo, en la conquista de Argentina, que se hace desde Tres Corrientes. Ustedes van a ver que hay españoles que no podían conquistar a la región del Tucumán, a los calchaquíes, y uno de
digamos, de una parte de los calchaquíes llamados los quilmes, es imposible conquistarlos. ¿Por qué? Primero por la geografía en la cual ocupan, muy difícil de acceder, entonces se los iba, digamos, sometiendo de a poco. Y bueno, ¿qué pasó una vez que los sometieron? El español los saca de su lugar. Entonces los llevan a lo que hoy es la ciudad de Quilmes, donde yo vivo. Ahora, ¿por qué no los mató? Si tanto dice en la historia, che, estos andaban matando indios, ¿por qué no los mató? ¿Por qué tomarse el trabajo? Porque estamos en presencia de una cultura humanística totalmente integral y totalmente basada en valores cristianos. Sí, que hubo excesos, que hubo anormalidad, que hubo, como en toda conquista, pero no podemos, digamos, perder el punto de vista de una creación que se va a dar, que está muy arraigada. No solamente pasa acá, sino que pasa en España también, de no reconocer su propia historia como algo bueno, como algo fantástico. Y que el proceso independentista que se va a dar va a tratar de denigrar, ¿no? Pues todas las clases, digamos, sociales que hicieron la independencia en América tienen un rasgo en común, son antihispánicas. Todas ven en Inglaterra, en Francia, a países civilizados que van a traer el desarrollo, y España no ven más que unos curas retrógrados y bueno, obviamente esa impronta se repita en nuestros días. Uno, por ejemplo, cuando anda buscando civilización, siempre está la costumbre de mirar hacia el norte o no sé, o hablamos de los griegos, cuando en realidad hay una cultura exquisita que debemos desenterrar, debemos ponerlas sobre la mesa porque es una fuente de riqueza inalcanzable. Yo no sé si es posible renunciar, digamos, a una independencia para formar algo nuevo. Ya está, eso ya pasó, la historia uno no fue de una determinada forma y ya está. Pero ¿qué pasa si surgiría una unión hoy de repúblicas hispánicas, con un Congreso que involucre a todos, con un poder ejecutivo fuerte? Y cuando digo todos, estoy incluyendo a España. Mire qué fantástico sería darle a España 600 millones de habitantes de un viaje, ¿no? Ella es miembro de la Comunidad Europea, tienen el euro, lo podrían traer acá. En fin, formar un nuevo sistema político donde vos no dejarías de ser argentino, pero de país pasarías a provincia. Obviamente los nacionalistas me van a matar, ¿no? Pero bueno, uno observa en la historia que hay ciudades que son más importantes que los países. Por ejemplo, Checoslovaquia ya no existe, sin embargo, Praga, que fue su capital, está ahí reluciente. Entonces las naciones pueden desaparecer, así como aparecieron, pueden desaparecer para conformar otra cosa. Y ese es el sentido que le quería dar a esto. Quiero agregar algo que me parece importantísimo, donde se ve ese humanismo, digamos, y ese grado de integración que quiso dar España a estos territorios. Y ahí voy a la figura de Antonio de Nebrija. Nebrija fue un jesuita que hizo del idioma aborigen, lo graficó. O sea, que a partir de Nebrija se puede escribir en los distintos idiomas, dialectos, llámenlo como quiera, que había en América Latina. Por lo tanto, no hubo una idea de desarmar el idioma original. En este momento, por ejemplo, en México, que es el país más habitado de América Latina, tiene casi 190 millones de habitantes,
el 60% es mestizo. El 30% es aborigen y conserva su idioma, y son bilingües porque hablan en español también, y solamente el 10% es blanco, ¿no? Entonces ahí se ve lo que fue realmente esta cultura a la cual pertenecemos y que veo como salida la crisis, digamos, que se avecina por esto del coronavirus, o sea, como una esperanza de que el mundo no se encuentre en una situación despensante. Hasta ahora, las mismas oligarquías que han hecho nuestra independencia siguen en el poder, con otros nombres, con otras estructuras, con otras cosas novedosas, pero en definitiva están ellas y el sistema sigue siendo más o menos parecido. Yo hago materias primas, te la vendo a vos, vos me das un producto elaborado y bueno, con eso ya me conformo. Alguna industria livianita, nunca pesada, con empréstitos para mantenerme ahí siempre vencido y derrotado. Entonces le pago a los que me dan créditos, entonces esa plata no la puedo usar en mi pueblo, y bueno, toda esa cosa en América Latina que son características, vayas a donde vayas. Creo que se puede reemplazar por la verdadera